Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios los bendiga. Gracias les doy por este momento de que estén aquí acompañándonos. Y les dejo estoy aquí solita porque mi esposo está en una diligencia de salud de su papá. Entonces les pido sus oraciones para que sea el Señor obrando en la vida de don Hermes trayendo esa actitud positiva frente a las cosas, porque todo en el Señor tiene una razón de ser. Entonces vamos a ponernos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Dios y de nuestro amado Espíritu Santo. En la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Padre Santo, y gracias te damos, Señor misericordioso, por este momento. Gracias te damos, Señor, por la vida, por la salud, por el trabajo, por las finanzas, por la familia, Señor. Gracias te damos, Señor misericordioso, por tantas bendiciones que tú nos das a diario: la comida, el vestido, el techo, Señor, el trabajo, las finanzas, el que podamos compartir en recreación, en cultura, en deporte. Gracias, Padre Santo, porque tú eres, Señor, que nos das absolutamente todo lo que necesitamos, aún sin decírtelo, aún sin pedírtelo. Hoy te damos gracias, Padre Santo, por ello. Y te pedimos, Padre Santo, que en esta mañana los ángeles celestiales tuyos vengan y acampen a nuestro alrededor y alrededor de toda nuestra familia. Que sean tus ángeles celestiales viniendo a protegernos, Señor, que ellos nos defiendan, que ellos peleen a favor de nosotros contra el enemigo, de las acechanzas que el enemigo envía para lastimarnos, para hacernos daño, Señor. Padre, necesitamos tu presencia, Señor. Necesitamos tu presencia en nosotros. Necesitamos tu presencia en la vida de nuestra familia. Necesitamos tu presencia en nuestra comunidad, Señor. Espíritu de amor, ven, Señor. Espíritu de amor, porque solamente a través de ti, Señor, nosotros podemos entender y conocer los planes que el enemigo tiene contra nosotros. Y si tú nos guías, Señor, sabremos qué hacer, así como guiaste en el pasado, Señor, todas las batallas, y decías a estos líderes tuyos maravillosos, hombres que se dejaron guiar por ti, temerosos de ti, Señor. Esos hombres que se dejaron llevar por tu consejo, ellos llevaron a la victoria muchas veces a tu pueblo perseguido, a tu pueblo que estaba, Señor, en la mirada del enemigo para destruirlo, Señor. Padre eterno, misericordioso, nosotros necesitamos también de esa guía, Señor. Ayúdanos, Padre mío. Que nosotros aprendamos a escucharte, Señor. Que nosotros aprendamos a dejarnos guiar por ti, Señor. Estamos en una batalla constante de día y de noche, porque el mal es como ese león rugiente mirando a quién devorar, Señor. Y solamente si tú nos guías en nuestro caminar, nosotros podremos saber hacia dónde dirigirnos, Señor. Padre Celestial, hoy te damos gracias. Gracias porque yo sé que cada palabra tuya trae enseñanzas. Trae unas enseñanzas que nos dice dónde posiblemente están nuestras fallas, Señor. Dónde posiblemente nosotros debemos entrar a intervenir. ¿Qué es lo que nosotros debemos entrar a quitar de nosotros que no funcione? O a motivarnos, Padre Santo, si nos hemos desanimado, Dios. ¿Cómo necesitamos de ti, Padre Santo, en esta mañana y todos los días de nuestra vida, Señor? Necesitamos de tu presencia.
Hoy te damos gracias, Padre Santo, y permítenos, Señor, que la sangre de tu Hijo amado sea sobre nosotros, sobre todos y cada uno de nosotros, para que esa sangre poderosa nos redima del control que el enemigo tiene en nuestras vidas, en nuestra mente, Señor, para que tu sangre poderosa, amado Jesús, hoy nos perdone nuestros pecados y nos libere, Señor, de toda cosa incorrecta, Señor, que ha habido en nosotros, Señor. Y nos permita, amado Jesús, por medio de tu sangre, vivir en la luz de tu palabra, de tus enseñanzas y en la comunión contigo, con nuestro Padre, nuestros hermanos, que viven también guiados por la fe en ti, Señor. Permítenos, Señor, que tu sangre poderosa nos presente delante del Padre como si nunca hubiésemos pecado, y que asimismo, Señor, por medio de tu sangre, nosotros cada día trabajemos más por nuestra santidad, Señor, que seamos apartados para el Señor, para que de verdad podamos alcanzar esas moradas celestiales que tú fuiste a preparar cuando te fuiste de esta tierra. Tú haz tu reino, Señor. Gracias, eterno Dios. Permítenos que tu Espíritu Santo nos recuerde, nos enseñe, nos permita entender tu palabra, y que esa palabra sembrada en nuestra mente y en nuestro corazón dé fruto, más fruto y mucho fruto. Gracias te damos, Señor misericordioso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hoy tenemos una palabra, y continuamos con el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, versículo 47 al 54, que dice lo siguiente: Hay de ustedes que construyen sepulcros de los profetas, a quienes los antepasados de ustedes mataron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus antepasados hicieron, pues ellos los mataron y ustedes construyen sus sepulcros. Por eso Dios en su sabiduría dijo, por eso Dios en su sabiduría, dijo, les mandaré profetas y apóstoles, y matarán a algunos de ellos y perseguirán a otros. Pues a la gente que hoy Dios les va a pedir cuentas de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde que se hizo el mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, a quien mataron entre el altar y el santuario. Por lo tanto les digo que Dios pedirá cuentas de la muerte de ellos a la gente de hoy. Hay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave del conocimiento, pero ni ustedes mismos entran ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos se enojaron mucho y comenzaron a molestarlo con muchas preguntas, tendiéndole trampas para atraparlo en sus propias palabras. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, qué palabra tan dura, tan fuerte. Es una palabra tremenda. Y yo le decía, Señor, pero tú realmente, ¿qué quieres enseñarnos con esta palabra? Porque no es sencilla, no es fácil, y pues al fin y al cabo está como regañando a los hombres de ese tiempo, ¿no? A estos fariseos, a estos maestros de la ley que se han portado mal y que no han hecho lo correcto. Pero le decía, Señor, pero toda tu palabra tiene un significado, toda tu palabra tiene una enseñanza para nosotros. Revélala, Señor Padre eterno. Y fue solamente guardar silencio un momento. Y el Señor te empieza a hablar, me empezó a hablar y me empezó a decir, es posible que en el tiempo de nuestros antepasados, hace muchos años, pero ellos también son nuestros antepasados, hubo personas que persiguieron a los cristianos. Bueno, ahorita no se está dando tan lejos eso, ¿no? Se está dando esa situación ahorita, también en el mundo. Pero esos que iniciaron el camino del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, que volvieron a recordar
las cosas que en el tiempo del Señor se habían olvidado. Resulta que estos que eran los, por decirlo así, los jerarcos de la iglesia, no quisieron reconocer, ¿sí?, a profetas que les fueron enviados, no quisieron reconocer ni siquiera a nuestro Señor Jesús. Y a muchos no reconocieron a los apóstoles, ¿sí? A muchos los mataron, a otros los persiguieron. ¿Y qué sucedió? Como esto pasó, entonces pues el Señor, de cualquier forma, nuestro Padre Dios se molesta. Nuestro Padre Dios se molesta por esa situación. Y entonces dice, bueno, ellos hicieron eso, o sea, nosotros nos podemos decir, ay no, pues nosotros no fuimos quienes hicimos eso, entonces estamos tranquilos. Pero dice, y ustedes hacen los sepulcros, o sea, ustedes son los que, ustedes construyen los sepulcros. Y yo decía, pero ¿cómo así que ustedes construyen? Porque eso ya lo está diciendo más ahorita, al presente. Y entonces yo le decía, Espíritu Santo, háblame. Y entonces viene a mi mente que nosotros construimos los sepulcros de estos profetas. Cuando nosotros, recibiendo el mensaje del Señor, nosotros nos quedamos callados, nosotros no transmitimos el mensaje de Dios. Construir el sepulcro es hacer que las cosas queden enterradas, ¿no? O sea, abrimos el hueco, ponemos, pues en ese entonces pusieron el que falleció y posteriormente a eso lo tapamos. Construimos los sepulcros para sepultar nuestras enseñanzas. Construimos los sepulcros de saber que nosotros como padres, o no importa que no seas el papá, si tú tienes el mensaje de Dios y no lo compartes, tú estás construyendo el sepulcro. ¿Por qué? Porque estás haciendo que el mensaje de Dios se apague. Estás haciendo que el mensaje de Dios se sepulte, que ya no se hable más de las cosas del Señor. Y aquí es como ese llamado tan tremendo que el Señor nos está haciendo, a que nosotros debemos realmente hablar de las cosas de Dios, porque si no nosotros estamos en el mismo plano que los antepasados, que ellos mataron a las personas que hablaban de Dios y los sepultaron, pero nosotros seguimos con el plan de ellos, de sepultar la palabra de Dios. Y a mí me deja cuestionadísima, porque más adelante Él nos está diciendo que Él va a pedir cuentas de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde que se hizo este mundo, ¿sí? Imagínense, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías. ¿Y quién fue Zacarías? Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Él falleció, y ahí lo dice claramente, entre el altar y el santuario. Él lo mataron, a él estaban persiguiendo. Bueno, no lo estaban persiguiendo a él. Dentro de lo que yo pude indagar, fue cuando el tiempo de que Herodes manda a matar a los niños de menos de 2 años, pues sabían que Zacarías tenía un hijo, y él precisamente hizo que su hijo fuera escondido, Juan el Bautista, y como él no quiso decir nada, pues terminaron matándolo. Pues eso fue lo que leí. No, pues no soy teóloga, entonces es lo que supuestamente tenemos de información, o tengo de información. Entonces, pero toda esa sangre que fue derramada, porque no podemos negar que también fue derramada la sangre de Juan el Bautista.
No puedo negar que fue derramada la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No puedo negar que fue derramada después de nuestro Señor Jesucristo la sangre de los mártires, de los apóstoles que murieron por causa de la obra. En fin, o sea, y si nosotros nos quedamos callados de compartir el mensaje del Señor, nosotros nos estamos volviendo cómplices de aquellos que han matado a todos estos hombres de Dios. Y es tremendo esa solicitud que el Señor nos está haciendo. Es tremendo esa situación como esta, es una acusación directa que nos está diciendo: tú te quedas callado de dar el mensaje de Dios, de no enseñar en tu casa, de no enseñarle a tus hijos lo que la palabra de Dios enseña. Tú eres cómplice de todos aquellos que fueron muertos de manera violenta por causa del mensaje del Señor. ¡Wow! ¡Qué cuestión tan dura, tan tremenda! Porque a veces nosotros tomamos las cosas del Señor de manera muy, muy sencilla. O sea, bueno, ¿será que no necesito decir? Bueno, uno dice, no, es que tengo tantas cosas que hacer, no, es que pues, yo no sé nada de eso, no, es que yo no soy predicador, no, es que yo no me tengo por formar por eso. No, el Señor está diciendo, si tú no hablas del mensaje, conociendo el mensaje, a ti también se te va a acusar de esas muertes, porque tú te volviste cómplice. Tú estuviste de acuerdo en que la palabra se callara. Tú estuviste de acuerdo en que no se hablara más del mensaje de Dios. Tremenda acusación, tremenda situación que el Señor en el día de hoy nos está haciendo. Nos está haciendo un llamado de atención bárbaro. Porque en nuestras casas, yo sé, muchísimos años, nos quedamos sin hablar de la palabra de Dios. En nuestras casas nos da miedo hablar de Dios. ¿Por qué? Por la recriminación del esposo, por la reacción de los hijos. Porque de pronto los papás se ponen un mal genio. O porque de pronto hay otros familiares que de pronto se van a burlar de ti. Pero si tú no hablas, a ti te van a acusar, de la muerte de estos profetas. Y esto es tremendo, tremendísimo, porque ellos eran hombres de autoridad. Ellos eran los protegidos de Dios. Ellos eran los consentidos de Dios. Y si a mí me acusan de esa situación, entonces, ¿cómo será mi condenación, Dios mío? Yo no puedo quedarme callado. Es como esa invitación que el Señor hoy está haciéndonos, a que no nos quedemos callados. O sea, listo, tú de pronto no vas a salir a hacer grandes campañas evangelísticas, pero evangeliza en tu casa, porque tú sí estás recibiendo el mensaje. No, entonces para eso, la parte fácil y sencilla, no voy a estudiar la palabra. No te preocupes, no la estudies si no quieres. ¿Sabes qué? Entonces te tocaría dejar de ir a la iglesia, te tocaría dejar de ir a misa, porque en misa tú recibes el mensaje. Y ese mensaje que tú recibes es el mensaje que debes transmitir, que debes compartir a tu familia. Eso es lo que debes hacer. Entonces no puedes decir, no, yo no tengo por qué hacerlo. El Señor te va a decir, tú has recibido mensajes específicos, y si has recibido esos mensajes específicos, tienes que entrar a compartirlos. ¡Wow! Tremendo, tremendo, tremendo esta situación. Porque cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros no compartimos el mensaje de Dios, ¿qué es lo que sucede? Pues simplemente nosotros nos volvemos así como lo dice aquí, que se han apoderado de la llave del conocimiento, por donde ustedes mismos entran ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Cuando nosotros no compartimos el mensaje de Dios, nosotros no vamos a entrar en el reino de Dios. Imagínense eso, o sea,
wow, durísimo. Pero lo peor, como no lo hemos compartido, nosotros mismos nos estamos encargando de que estos hijos, estos esposos, estos familiares tampoco entren en la presencia de Dios. Necesitamos tomar decisiones. Si tú eres hijo de Dios, tienes que hablar de Dios. De verdad que sí, si tú dices ser hijo de Dios, tú debes hablar de Dios. No hagas como, no, es que yo tuve problemas con mi papá, entonces yo no quiero ni hablar con él. No, eso es una condición terrenal. Aquí nosotros, si tú te has dicho que tú eres un hijo de Dios, primero, bueno, perdona a tu papá por algo, pero tú debes hablar de tu papá celestial, porque tú necesitas llevar ese mensaje. Esta situación es bien tremenda, porque aquí el Señor directamente nos está diciendo, ¿quieres no ser cómplice de la muerte de todos los profetas, aún de nuestro Señor? Pues empieza a hablar del Evangelio. Empiezas a hablar de lo que el Señor necesita hacer en nuestras vidas. Empieza a hablar de todo aquello que el Señor te ha enseñado, por lo cual has ido transformando tu vida, ¿sí? Empieza a hacer aquello que de verdad el Señor desea de ti. Y es que al compartir el Evangelio, o sea, al evangelizar, realmente tú estás haciendo que otros hijos de Dios se despierten y que también lleguen a la presencia de Dios. Estamos en tiempos duros, estamos en tiempos difíciles. No nos volvamos estorbo. Y para colmo de males, no nos dejemos engañar por el enemigo, porque el enemigo en estos tiempos está poniendo muchísimas trampas. Miremos lo que dice el Evangelio a lo último. Dice, ellos se molestaron mucho y entonces en ese mismo momento empezaron a ponerle trampas para ver cómo podrían hacerlo caer, o sea, que se enredara en sus propias palabras, porque ellos necesitaban argumentos para matarlo. Esa es la realidad. Ellos estaban buscando argumentos para matar a nuestro Señor. Y resulta que el mal hace eso con nosotros. Entonces el mal, ¿qué trampas hace? Si tú has venido trabajando para el Señor, si tú has estado ayudando del Señor, el mal pone trampas porque necesita callarnos. ¿Y qué trampas nos está colocando? Trampas como las divisiones, como que nos salgamos de la iglesia, que nos salgamos de los grupos de oración, que nos molestemos, que entremos en discordias, en peleas en los mismos grupos, y estos grupos a raíz de esto se rompen. Son las trampas del enemigo, y son las trampas que el enemigo está colocando con el fin de que tú no hables de la palabra. Pero es preferible que tú hables de la palabra. No interesa lo que haga el mal, porque en últimas el que venció siempre fue nuestro Señor. Entonces, por más de que el mal se quiera levantar, si tú le quieres seguir sirviendo al Señor, independientemente de aquella cosa que te haya molestado, lo que sea, el Señor te va a sacar victorioso. Porque aquí es no volvernos estorbo y no volvernos parte de los planes del enemigo. Hay que seguir sirviendo, hay que seguir obrando, hay que seguir ayudando a que otros conozcan el mensaje y que de verdad todos podamos llegar a la presencia de Dios. No aceptemos argumentos del enemigo, no aceptemos cosas de forma. Lo que al Señor le interesa son los principios, lo que al Señor le interesa es la devoción, lo que al Señor le interesa es tu entrega. Entonces permítete que el Señor te use, porque el Señor te usa siempre y cuando tú lo dispongas en tu corazón. No te dejes alejar de la obra, no te dejes alejar del camino del Señor, porque cuando tú te disgustas, cuando tú entras en conflictos, en diferencias, en división, lo que hace el mal es quererte alejar, dañarte a ti, dañar tu camino hacia el Señor, hacia lo que Dios quiere.
O sea, es importantísimo que nosotros no nos detengamos frente a compartir. Yo sé que el maligno pondrá trampas, pero no nos dejemos engañar por esas trampas. Simplemente aprendamos a ser obedientes a la palabra de Dios, y siendo obedientes a la palabra de Dios, nosotros ya no seremos cómplices de todos aquellos que fallecieron. No nos hagamos cómplices de ellos, de esas personas que hicieron el mal. Permitámonos servirle al Señor. Él a veces nos prueba nuestro carácter, nos prueba nuestra fe, nos prueba nuestro amor. Sí, el Señor a veces lo permite, no es que Él sea el que nos pruebe, no, Él lo permite, así como le permitió a este ángel de maldad hacerle todas las cosas que le hizo contra Job. Pero el Señor, lo que sucede es que está probando nuestra fe, está mirando hasta dónde realmente nosotros lo vemos a Él, y independientemente de lo que suceda, hasta dónde nosotros de verdad vamos a responder a Él. Entonces es muy importante que no te dejes engañar en estos tiempos, porque el maligno está tremendamente alborotado, digo yo, está muy ofendido porque muchas personas se pueden convertir. Son tiempos hermosos de avivamiento donde el Espíritu Santo se derrama con facilidad, y por eso necesita generar discordias, por eso necesita generar división, por eso necesita generar malestar dentro de tu casa, dentro de la iglesia, dentro de los grupos de oración. Él necesita hacer todo eso para que el plan de Él se concrete, y en la destrucción de la obra de Dios. No te dejes callar, no te dejes alejar del Señor, no te dejes alejar de lo que el Señor quiere. Démonos tiempo de ser humildes, démonos tiempo de dejarnos formar por Dios, démonos tiempo de realmente seguir sus pisadas, de nosotros seguir hablando del Evangelio, porque aquí lo más importante para nuestras vidas, sea como sea, será el Evangelio. Entonces, posiblemente me cambien un esquema, posiblemente me cambien el trabajo, posiblemente tenga yo que hablar de otra manera, porque hay muchas maneras que se pueden hablar de Dios, pero dejemos que Dios sea el que maneje nuestras vidas, porque el Señor no quiere bendiciones para todos y por igual. No, así no, o sea, que todo seas al mismo tiempo y por igual. No, el Señor te bendice a ti en especial. Tú puedes estar en un grupo, sí, puede ser que sí, pero a ti en especial, la bendición para ti es particular, la bendición para tu amigo es particular, la bendición para cada persona es particular. Entonces, trabaja por lo tuyo, porque es que la salvación es personal, no es grupal, la salvación es personal. Entonces déjate moldear por el Señor, para que el Señor sea actuando en tu vida, para que el Señor sea librándote de esta situación que aquí en esta palabra nos está informando. Que no nos callemos, tenemos que seguir hablando al Señor y dando la oportunidad para que otros crezcan, para que otros se levanten, y que asimismo ellos los que se levanten puedan multiplicar la obra. Tenemos que ir por más. El Señor quiere que vayamos por más personas que sean evangelizadas y que le sirvan al Señor. Bueno, este es un mensaje tremendo que el Señor nos ha dado hoy. No seamos cómplices de aquellos que hicieron daño a la obra de Dios. Que nosotros realmente seamos esos multiplicadores de su palabra, que nosotros vamos con ese mensaje de paz, de amor, con ese mensaje positivo de que hay esperanza para otros que están cerca de nosotros. Dios los bendiga, que tengan un lindo día, un fuerte abrazo, y bueno, confiando en el Señor, nos vemos mañana, confiando en Dios con mi esposo, y que las cosas con mi suegro salgan bien. Dios los bendiga, chao.